Buenos días, estamos hoy aquí para celebrar el Día del Libro Infantil, que coincide con el nacimiento de Hans Christian Andersen, y para eso nos hemos traído aquí a la Biblioteca de Chapinería y a 4 personas que saben mucho del libro infantil, cada uno desde su perspectiva. Entonces, os voy a ir presentando. Tenemos a Nacho Ceballos, o Iceviro, ¿no? Lo digo porque también tiene su parte... Heterónimos, ¿no? Como Pessoa. Exacto. Tenemos a Nacho Ceballos, que es doctor en literatura española, profesor de didáctica de literatura en la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela y fundador de una revista de literatura infantil que es literatil.com, ¿no? Eso es. Además es narrador del dúo De Boca en Boca y autor de una novela de literatura juvenil, La Indomia, que luego ya tendremos tiempo de hablar. También tenemos a Javier Fernández Jiménez, que voy a decir de él, pues muy poquito. Es podríamos decir, el hombre orquesta de la cultura la Sierra Oeste. Es divulgador, es escritor, es comunicador, colabora con Radio 21 desde hace muchos años. Tiene 3 programas, Menudo Castillo, Castillos en el Aire y La Biblioteca Encantada, que tenemos la suerte de hacer desde aquí, desde la Biblioteca de Chapinería. Y bueno, tiene una trayectoria que sería muy largo, porque colabora con colegios, muchísimas cosas más. Luego tenemos a Leticia Esteban, que ella estudió Bellas Artes, tiene un máster en diseñadora Ilustración editorial. Ilustradora también. Es coeditora, ¿no?, de la editorial El Gato Sueco, junto a otras 2 personas que no están hoy aquí, pero bueno, ya habla ella por ellas. Ya hablaré yo por ellas. Son suecas, además, creo. Sí. Llevan ya 5 años trabajando en la editorial, dedicada exclusivamente a la literatura infantil, y con la literatura nórdica, ¿no?, como meta principalmente. Y como editorial, aunque es una editorial pequeña, llevan ya 22 títulos, que yo creo que ya es lo suficiente como para considerarse importante. Y bueno, el último libro lo tenemos por aquí, que se llama de la colección Culos al Sol, ¿puede ser? Bueno, es que sacamos otro libro anteriormente de las mismas autoras que se llamaba 1, 2, 3 culos, y este es 3, 2, 1 Culos al Sol. Bueno, pero vamos, no sé si se acabará convirtiendo en una colección. Bueno, pues todos ellos han venido hoy para hablarnos del libro infantil y, bueno, por supuesto, de literatura infantil. Nos falta por presentar Eva Yergo, que es filóloga hispánica, también es doctora en literatura española por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en teatro y en literatura popular y lleva una labor investigadora con una acreditación ANECA, ¿no? Es además, compagina su labor universitaria con trabajo de dramaturga, directora, narradora oral, actriz, animadora sociocultural. Bueno, pues un amplio currículum que no me voy a extender mucho más. Fundó junto a Ignacio Ceballos el grupo de narración oral de Boca en Boca. Y bueno, dirige El Pequeño Espectador, que es una revista digital con la cual también hemos colaborado aquí. Y yo creo que entre todos vamos a hablar un poquito del libro infantil. Y para empezar, pues podemos lanzar una pregunta de cómo está el libro infantil hoy en día y con ello la literatura infantil. ¿Quién quiere empezar? Ignacio. Que es el que tiene el pelo más largo. Pero yo creo que aquí tenemos grandes expertos que conocen mucho más el mundo editorial que yo, que me llega de segundas. Pero... Exacto, pues empecemos por la parte editora del libro. Bueno, tenemos aquí representación de todas las partes del libro, desde la creación, con escritores, la ilustración, luego lo que es la divulgación,
por parte de los profesores o enseñantes, llamémoslo como queramos, y la divulgación desde el punto de vista de comunicación y luego de biblioteca también, porque es muy importante además. Entonces empezamos hablando un poco del libro desde el punto de vista editorial. Pues unos cobardes me... A ver, yo no sé lo que pensarán ellos y a lo mejor surge un debate interesante, pero yo creo que está en muy buen estado actualmente, a pesar de la pandemia, que ha sido un golpetazo fuerte al mundo del libro en general, pero dentro del mundo del libro, o sea, ha tenido como el hecho de que hayan confinado, de que los niños hayan tenido que permanecer en casa mucho tiempo, incluso que actualmente hay muchos sitios que confinan de forma temporal, pues los padres se han empezado a buscar recursos y los libros yo creo que están en un buen momento, aparte de que hay muy buenas editoriales, publicando cosas interesantes y tal. Eso no significa que todavía está cogiendo músculo, o sea, que le queda mucho músculo por coger, pero yo creo que en España el mundo de la literatura infantil cada vez se valora más, o sea, le queda trabajo por hacer. Yo creo que como sociedad, a la sociedad española le queda mucho por hacer con respecto a esta valoración, pero creo que está avanzando con fuerza ese camino. Yo también es verdad que creo que goza de buena salud la literatura infantil, de hecho creo que es la que mejor salud tiene de toda la literatura, pero también veo algunas cosillas que tiene que mejorar. Sí. Lo que tú decías de la repercusión social también que tiene que tener la literatura infantil, que creo que nos falta todavía varios pasos por dar, por lo menos en España, nos falta por dar bastantes pasos. Y luego también la concepción que tiene el público en general de qué es la literatura infantil. Porque yo que me muevo mucho por redes sociales y por todo este tipo de ambientes, me encuentro muchas veces la sensación de que es verdad que cualquiera puede escribir un libro, cualquiera puede hacerlo, pero parece que cualquiera, lo primero que se le venga a la cabeza ya es un libro. Y eso también lo estoy viendo, y no sé si eso habla de la buena salud de la literatura o todo lo contrario, de una enfermedad contagiosa que va creciendo poquito a poquito, ¿no? Esa sensación de que se me acaba de ocurrir una historia, ¿cómo la publico? ¿No? Estas cosas no sé si hablan de buena salud o todo lo contrario. No sé qué opináis vosotros. Pues relacionándolo con lo que acabas de decir, yo me lo llevo a mi terreno, de la educación y a las encuestas de hábitos lectores que nos dicen que entre los 14 y los 24 años tenemos a los lectores más sólidos en España. Bueno, las encuestas que no se suelen hacer a niños más pequeños, no al menos de manera así a lo largo de todo el Estado. Pero esas mismas personas que dicen que el 97,7% de ellos leen, son lectores habituales, el 50 y mucho % dice que no les gusta leer. Lo relaciono un poco con la de Jaime porque primero creo que hay mucho que hacer todavía en la concienciación de las personas que van a ser mediadores de la literatura, no en los bibliotecarios que son expertos, sino mucho en los maestros, en los que van a enseñarles la literatura, que a veces, bueno, porque es un oficio al que respeto mucho y que me parece muy complicado, pues están a tantas cosas que se meten en esa espiral de, bueno, pues hay que mandar libros, hay que tirar de los libros que se han leído siempre, que han funcionado, porque probar cosas nuevas pues siempre tiene... Y yo creo que justamente estos hábitos lectores que estamos persiguiendo y que se fraguan mucho desde estos mediadores, que son los maestros, a veces fallan por una mala selección de los libros, porque en el mercado es muy difícil discriminar lo que tiene una calidad incuestionable y lo que no la tiene tanto cuando no eres un experto en ello. Cuando eres experto pues se ve a la legua, ¿no? Pero que creo que da mucho trabajo que hacer, y lo decíamos antes, off the record, antes de empezar a grabar, que muchas veces a nosotros nos llega gente a las aulas de magisterio que afirma odiar leer también. Eso es un problemón. Entonces, yo creo que queda mucho por hacer. Pero también creo, y se lo comentaba a Leticia, que seducir a la gente con la literatura infantil es mucho más sencillo. O sea, curar esas heridas en los maestros es mucho más sencillo con la literatura infantil que con a lo mejor la literatura para adultos, que requiere, pues, claro, mucho más entrenamiento. Sí, hombre, tradicionalmente siempre nos han dicho que es mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista bibliotecario, ¿no? Es más fácil atraer a los niños con los libros infantiles, ¿no?, que traer a los adolescentes y a los adultos en algunos momentos. Pero bueno.
Sí, tomando el hilo de lo que comentabas de la selección y la dificultad de seleccionar y de discriminar entre un mercado editorial, que es enorme. Es que, claro, esto va creciendo, va creciendo. A mí me parece que un síntoma de buena salud es que puedan surgir nuevas editoriales, ¿no? Como las que conocemos, ¿no? Incluso Gato Sueco, que tiene una vida reciente, ¿no? Y que puedan ir ganando fuerza, ¿no? Yo cada vez me sorprendo de la cantidad de editoriales nuevas que están saliendo en literatura infantil y juvenil, pero eso lleva como contrapartida el cómo discriminar en el mercado. Yo creo que, igual que la literatura adulta, sí tiene unos organismos más institucionales de revistas, de reseñas, de encuentros que van, digamos, perfilando con unos intereses u otros, que no está claro que no siempre es el criterio de la calidad, pero hay mucho premio literario y eso permite o facilita las lecturas y la consolidación de editoriales de prestigio. Aquí, en el ámbito de la literatura infantil, yo creo que todavía, yo al menos, y hablo particularmente, que me dedico a esto, a veces siento que me ahogo en un mar de novedades en las que me cuesta mantenerme a flote. Sin duda cuento siempre con la ayuda de bibliotecarios y de libreros, que son quienes más conocen el día a día, pero si esto me pasa a mí, que soy profesor de literatura, a los maestros, a los mediadores, a los divulgadores, a las familias, al final es difícil que, bueno, pues que den con esa obra que están buscando o con esa obra que se adapta mejor a los niños, o que los propios niños puedan elegir más allá de lo que está con más colores o en mayor número en los escaparates de las grandes librerías. Claro, es verdad que esta regulación estaba antes propuesta por las grandes casas editoriales, ¿no? Teníamos SM, Del Vive, SDB, no sé, se me ocurre así a bola pluma, con los grandes premios literarios, con los grandes nombres y referentes que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Todos los autores que han estado siempre y han formado parte del colectivo que nos ha convertido en lectores a muchos y en escritores a unos pocos, pero ahora esto se ha liberalizado. Sí. Y más allá de las pequeñas editoriales o las editoriales emergentes, que nos gusta decir mucho, que son editoriales que están demostrando que trabajan y que lo llevan todo muy... Bueno, y han abierto un poquito el abanico, pero luego está saliendo, o se ha abierto el abanico de una manera tan amplia, que, pues mira, y esto suena muy mal, pero cualquiera dice, no me publica la editorial Gato Sueco, pues me monto yo mi editorial. Sí, bueno, y montas su... y esto al final... Y no hablo mal de la autopublicación porque sí, porque la autopublicación me parece que es algo que es fantástico, y que hay grandes ejemplos de gente que ha autopublicado y ha hecho cosas increíbles, y lo veo todos los días. Pero quizá, no sé, estamos llevando al extremo el crowdfunding, el yo me lo hice, yo me lo como, el no tengo ningún filtro porque yo ya sé que es bueno, aunque sea lo primero que he hecho. Entonces, vuelvo a reiterar en esto, yo creo que la autopublicación no es nada mala. Bueno, pero a lo mejor no, pero es cierto que yo creo que sí que ha generado mucho eso, ¿no? O sea, es como que al final, además hay una idea, yo creo una idea generalizada acerca de que los libros para niños son más fáciles de escribir que los libros para adultos. Claro. Y a mí, no sé si más o menos, pero desde luego no es fácil hacer algo que a un niño le pueda nutrir e interesar, no es nada fácil. Y sí que hay mucha gente que considera ideas muy sencillas, muy simples, y no las desarrolla mucho más y las acaba autopublicando, que eso también sucede mucho. Sí, claro. Entonces, bueno, no sé si es que si en sí misma a lo mejor no es algo negativo, pero es cierto que ha generado... Yo creo que es una herramienta más. Yo creo que más que el crowdfunding o las autopublicaciones, el problema está en lo que vende. O sea, yo creo que a veces hay mucho mejor producto en un crowdfunding, porque es súper minoritario y algo que por lo que una editorial incluso le da miedo apostar porque es demasiado divergente, que en las grandes editoriales, que son las que sinceramente más subliteratura producen, o sea, ahí a par, o sea, seguro que vamos, si tenemos ejemplos recientes, ¿no? Con este premio que se le dio a un famoso tuitero, o sea, y además, o sea, la verdad dolorosa que había detrás de ello es que si no le doy el premio a él, no publico a quien me gusta. O sea, y al final uno va a golpe de vista en las grandes almacenes, ¿no? Y ve la estantería de los niños y la estantería de las niñas con una literatura absolutamente estereotipada, sexuada, diciéndoles lo que tienen que ser si tienen 12 años, lo que tienen que ser si tienen que ser 14, si son chicos o si son chicas.
Y al final es eso lo que está moviendo, es el motor principal, lamentablemente, de la literatura infantil y juvenil actual, y no la pequeña editorial que cuida hasta el último detalle que el mensaje nunca es estereotipado. Y yo creo que eso es el verdadero cáncer, si me parece una palabra muy fuerte, de la literatura actual, porque esa es la que llega a los niños, porque es la que llegan a una grande superficie para comprar la comida y se encuentran en el área de librería todos esos libros. Y muchas veces los padres, porque lean a los adolescentes, porque lean, y esto está recogido en la revista Babar, les han comprado 50 sombras de Grey. Mamá, mira, ¿puedo comprarme un libro? Y la madre, venga, cómpratelo, sin saber. Y es la literatura de panel o de estantería que se llama, porque es lo que estaba ahí, lo que se le vendía a los adultos y lo que se le va comprando a los niños. Y ahí hay mucho trabajo que hacer de depuración y me parece muy complicado, la verdad. O sea, yo no querría estar ahí, porque me parece muy complicado, pero me parece que hay mucho trabajo de depuración. Yo me acuerdo de creo que es un poema de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Del diario de un poeta recién casado, que es un poema brevísimo que dice, ¿cómo era? Ay, bueno, se me ha ido ahora mismo, lo tenía en la cabeza, es algo así como no tantos muchos libros, sino ¿dónde un libro? ¿No? Sí, eso es. Entonces, ¿vosotros creéis que hay modas? Hay moda en la literatura infantil, ¿no? O sea, yo creo que es como si subyaceran dos realidades siempre, y esto siempre ha sido así. Lo que mueve a las masas y el producto pequeño, que va mucho más allá de lo comercial, o sea, también quiere vender porque quiere subsistir, pero va más allá, va a trascender, va a convertirse en clásico, va a agitar las emociones y las almas de los lectores, ya, independientemente de la edad. Y eso yo creo que ha sido así desde que existe la literatura, casi, y desde que existen los fenómenos editoriales, sobre todo. Claro, pero siempre, yo cuando leo un libro, me da por pensar dónde estará ese libro dentro de 10 años. Hay libros que sé que van a estar en la basura, no se va a acordar nadie de ellos, y otros que van a perdurar, ¿no? Creo que eso también es lo que tenemos que mirar. ¿Qué libro es el que, cuando leemos un libro, sabemos que va a seguir adelante, pase lo que pase, ¿no? Ahí está la magia. Fíjate, pero a mí me da mucha envidia, hablando de Gato Sueco, hace un par de días se entregó el premio Astrid Lindgren, ¿no? El premio Alma. Y fue maravilloso, una conexión en directo con diferentes conexiones, una producción fantástica, una importancia a ese premio, una academia de la literatura infantil en Suecia. Claro, es que eso determina muchas cosas, ¿eh? Es que nos falta todo ese músculo, ¿no? Sí. Toda esa fuerza. Sí. Que existe porque está el premio Lazarillo. O sea, hay premios pero claro no tienen la visibilidad. Premios, sí. Exactamente, como no se les da la fuerza. Parece como premios menores, ¿no? Sí. Bueno, mira el Lazarillo. En la conciencia social, todo lo que en España, todo lo que está dedicado a niños es menor. Y es una lástima verlo así, porque cuando ya estás dentro del fenómeno te das cuenta de que no tiene nada de menor, aunque esté dirigido a los menores, no tiene nada de menor, pero falta mucho que hacer ahí. Yo justo esto que acaba de decir Eva, creo que es una de las raíces de este problema, que es el concepto de la infancia. O sea, cuando Javi habla de Suecia y de la Academia de Literatura Infantil, es como que es un país que da un lugar a la infancia muy fuerte. O sea, los niños y las niñas forman parte de la sociedad como plenos derechos. ¿No fue en Suecia donde salió el primer ministro, o dónde fue que salió el primer ministro a hablarles a los niños directamente cuando empezó la pandemia? En un país nórdico, no me acuerdo cuál fue, salió el primer ministro o el presidente simplemente para hablar con los niños, es decirles, oye, ¿qué pasa esto? Y aquí en España, porque salió el ministro de Sanidad una vez, se rieron de él, ¿no? Mira, le está contando a los niños. No sé, eso es lo que tú dices. O sea, para mí es que ese es el comienzo del problema. O sea, si tú tienes a un porcentaje de la sociedad a la que le dedicas cosas, de alguna manera como algo secundario, y además es muy curioso porque de pronto hay como un salto muy grande, ¿no? A los niños les ignoramos, pero cuando de pronto se convierten en adolescentes y adultos queremos que sean todo lo que no les hemos dado cuando tenían que recibirlo, con lo cual ese salto no encaja, no enlace de ninguna manera. No puedes ser un lector si no has sido un lector a los 5. O sea, si no te has ido interesando, esto es una cosa que se alimenta, es como un huertecillo que abona, si no. Y yo creo que parte del problema viene de ahí. Nos falta un poco de respeto, ¿no?, al niño, sí, en ese sentido, ¿no? Porque yo lo digo también porque como bibliotecarios a veces nos dicen como que es la parte fácil de la biblioteca, ¿no? Atraer a los niños. Utilizamos la narración oral mucho y siempre, la mayoría de las veces va dirigida a los niños.
Es decir, para que los niños se enganchen a un cuento, utilizamos esto, ¿no? Pero claro, luego ese proceso tiene que continuar a lo largo de los años, ¿no? Entonces, quizás ahí también quiero decir que exista ese problema, ¿no? Nos lanzamos, que parece que sí, que estamos dando mucha importancia, pero luego está la parte de los padres que vosotros decíais, el consumo que existe tan bestial del libro infantil y de pronto encontrarnos eso, ir a una librería y encontrarte tal oferta que ya no sabes por dónde tirarte, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué pero ofertas muchas veces que son lo mismo, lo decías tú antes, ¿no? Es que el mismo libro con diferentes protagonistas, sí. Hay muchísimo. Sí. O sea, yo todo lo que veo, y no quiero generalizar, porque voy a hablar de libros de youtubers y pienso que no todos los youtubers son iguales, ¿eh? No es lo mismo, porque al final como los escritores, no todos los escritores son iguales, ni todos los agricultores son los mismos. En los youtubers pasa lo mismo. El problema está en que los libros de youtubers sí suelen ser lo mismo, todos, o el 90%. Sí. Es la misma historia, jugando un poquito con diferencias, para atraer muy fácil. Y eso es uno de los que sí, que luego las editoriales lo necesitan para poder publicar otras joyitas y otras cositas, pero eso es triste. Pero es así. Suceda eso. No sé, pues aquí podemos enlazar un poco con el tema, los temas en la literatura infantil, que también lo hemos hablado en alguna ocasión, yo con Eva y con Nacho, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo veis cómo se maneja el tema dentro del libro infantil? O sea, es que lo hablábamos, sí. ¿Te acuerdas, Eva, el otro día? También porque existe ese rollito de que parece que hay que engañar un poco al niño a veces, ¿no? Parece un poco fuerte, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero es verdad. Si quieres tocar el tema de la muerte o quieres tocar el tema de... No sé, quería que me dierais un poco esa opinión también. Pues no sé, yo si me estoy metiendo en berenjenal muy gordo. Es un berenjenal, pero es delicioso. Ese berenjenal. Desde mi punto de vista, no son temas, hay como dos grandes apartados. La literatura que trabaja en función a un tema y a vender un tema y a enseñarles a los niños a aceptar la muerte, a ser más ecológicos, a la coeducación, el no tener celos del hermanito. La convivencia. La literatura que llamamos instrumentalizada, es decir, no es una literatura que primordialmente ha ido a trabajar una calidad, una trascendencia en su manera de hacerse, sino que trabaja por y para un tema y que vende fenomenal con los adultos. O sea, esa literatura seduce a los adultos. Qué bien, que me va a hacer el favor de explicarle a mi hijo mayor que viene el hijo pequeño y que no tenga celos. Y luego está otro grande saco, que es literatura que trabaja por hacer una buena literatura y que probablemente toca muchos de esos temas, pero no está de una manera prioritaria acercar la coeducación, la ecología, el racismo, no. Y de hecho, lo bueno de un buen libro es que tú lo pones en manos de alguien y le preguntas, hablábamos hace un momento también, ¿no? de cómo trabajar didácticamente un libro, que no tiene por qué ser didáctico, sino para ver un poco qué aporta. Tú pones un libro bueno en manos de un maestro y de pronto no tiene muy claro qué tema trata, pero sí sabe que con él puede tratar la creatividad, la igualdad, porque el libro es bueno y el libro abre un abanico de temas y de matices súper enriquecedor. Y además el libro está bien escrito y va a encajar con el niño, porque el niño al final, cuando el niño ya está iniciado en la literatura, lo que le gusta es un libro que le enseña a leer y no un libro que le enseña cosas y que es todo él una moraleja. Sí, y que como buena literatura también tenemos que asumir algo que nosotros que nos dedicamos trabajamos en la Facultad de Educación, Eva y yo, les cuesta mucho a nuestros alumnos futuros maestros, que es el terreno de la ambigüedad y de la pregunta. O sea, la buena literatura da de todo menos respuestas claras. Entonces, el acostumbrarse a moverse en esa incertidumbre, el aportar algo a los niños, que lo que va a generar es debate, porque si el tema está clarísimo y la moraleja está clarísima y no hay debate y no hay nada de lo que hablar, ya te lo han dado todo masticado, ¿no? Y precisamente lo educativo, y eso es lo que tratamos de transmitir a los maestros, es que el libro pueda generar luego pensamiento y debate y pueda generar distintas opiniones, porque eso es lo que educativamente va a enriquecer. Y de esa literatura, pues bueno, yo creo que
A ver, es que yo creo que estamos dando una visión un poco negativa de todo esto. No, Iba notando cosas geniales que están pasando en la literatura infantil y, por ejemplo, yo encuentro mucha capacidad de ser detonante de pensamiento crítico, por ejemplo, en el álbum ilustrado. Sí. Creo que se están haciendo cosas, y esto es una cosa que sucedió en los últimos 20 años. De pronto aquí en España no teníamos álbum ilustrado y ha entrado con una fuerza arrolladora. Y es maravilloso, porque un álbum ilustrado bien jugado, con una relación también ambigua o contradictoria a veces entre ilustración y texto, puede generar pues eso, ideas muy chulas, argumentos muy interesantes, ¿no? Y tenemos pues, también premios de ilustración. Manuel Marsol, estoy pensando, tiene álbumes magníficos. Y mi encuentro en particular con la literatura infantil, cuando tuve que empezar a dar clase de literatura infantil, fue a partir de álbumes ilustrados de Calandra, que además recuerdo que yo pronunciaba mal la editorial Calandra, que decía Calacandra, y tengo una clase grabada por ahí en la que digo la editorial Calacandra, madre mía, qué vergüenza. Pero de pronto dije, ostras, ¿esto qué está pasando aquí? Era el año 2010. Dije, esto no existía en mi época, esto es una maravilla, y bueno, ha sido un boom, creo que muy interesante, ¿no? Sí, desde luego. Es verdad que tenemos editoriales, yo qué sé, es que podríamos estar mencionando aquí, si nos ponemos con álbum, ¿no? Que iba, perdonad que lo hilo. El asunto de los temas. Creo que el álbum ilustrado ha abierto también muchos temas que no estaban presentes en la literatura. Claro, es que yo creo que hay que hablar de todo, ¿no? Esto de, a los niños no se les puede hablar de esto, no tienes que tratarles porque es asuntos de mayores, ¿no? Los niños están en el mundo, viven en este mundo, y lo que hay que hacer es contárselo de una manera pues diferente o muy literaria, para que les vaya enterándose de todo lo que estás contando, o vaya preguntándose todo lo que le estás planteando, pero que lo vaya aprendiendo sin darse cuenta. O sea, que no sea el libro de, oye, mi hijo no se sabe atar los cordones, ¿qué libro se lee? Pues léete este. O sea, es que a mí ese tipo de preguntas que me llegan muchas veces... Pero eso te lo pregunta todo el mundo. Y de hecho es algo que como editorial a veces te niegas a hacer y acabas teniendo que hacer. Porque todo el mundo te dice, y esto es como, pues yo qué sé, úsalo para esto. O sea, es como que realmente también hay una cosa que yo creo que vuelvo al tema del concepto de la infancia, y es que hay una relación con el niño o sea, un concepto de adultos aquí en España con respecto al niño como si fuese alguien que no tiene las posibilidades dentro de sí mismo, ¿no? Sí. Para descubrir las cosas, sino que hay que introducírselas, y incluso con cierta minusvaloración desde mi punto de vista. Creo que a veces existe esta idea, ¿no? de que tengo que dárselo todo muy mascadito, porque si no, no va a poder entenderlo. Hablábamos antes, parece que faltamos un poco respeto al niño, ¿no? Parece que el niño no va a ser, y todos los que tenemos hijos sabemos perfectamente lo que son los niños, o sea, es que la captan a la primera, o sea, no... Y la lectura que hacen a veces del libro es más correcta que la que hacemos los adultos, yo creo. Fíjate que además los autores, o a pensar en 2 o 3 autores de los que más se leen en el mundo infantil, tenemos a Rodari, tenemos a Dahl, tenemos a Lindgren, y justamente sus libros son todo lo contrario, no son moralistas ni nada por el estilo. O sea, lo que hacen es juguetear, a ser traviesos, a ser gamberros, a ir un poco contra los adultos también, y todo eso, ¿qué consigue? Que 70 años después, 80 años después, lo sigamos leyendo como el primer día. O sea, tiene esa frescura, ¿no? Yo creo que no están muy delimitadas los temas, que eso también es lo interesante, claro, ¿no? Que ahora necesitamos verlo todo muy claro. Esto habla de la muerte, esto habla pero a los adultos nos pasa. A mí me gusta un libro que cuando estoy leyendo, a lo mejor su tema principal es evidente, pero me habla de muchas cosas, me despierta muchas preguntas, como ha dicho Nacho, que al final es lo que tú quieres. No tanto certezas como que yo me busque mis propias preguntas para ir respondiéndomelas, no con un solo libro, que además nunca en un solo libro te va a dar todas las respuestas del mundo, sino te va a generar preguntas que vas a ir buscando. Y yo creo que sí que es verdad que la literatura infantil pecamos un poco de eso, ¿no? O sea, ha pecado de eso. Luego es maravillosa, ¿eh? No, pero si es que conviven las dos cosas. Yo creo que convive, o sea, a lo mejor estamos echando más la balanza hacia la que nos parece más subliteratura, pero también es subliteratura para adultos. Quiero decir que es que esto forma parte del mercado editorial actual y de la idiosincrasia de las sociedades actuales. Pero yo creo que efectivamente hay una literatura
que además cuando llegas por primera vez a ella, después de este asolamiento adulto en el que te sumergen las facultades de filología, por ejemplo, dices, pero ¿dónde estaba esto en mi vida? Pues si es que esto es maravilloso, si es que esto, o sea, a mí como adulto me satisface de una manera impresionante, o sea, adulto experto en literatura, o sea, que pasa los filtros del más exigente y exclusivo, y esa es nuestra literatura. Yo como representante de los medios de comunicación sí que quiero decir que nos falta un poco también el fijarnos más en la literatura infantil y de los medios y tener unos medios serios que hablen de literatura infantil. Es importantísimo y no lo hay. Hablabas antes del premio Lazarillo. El premio Lazarillo es el premio más antiguo o con más solera o con más tradición que se da en nuestro país. Es un premio que debería ser importantísimo y para subsistir ha tenido que tirar de empresas privadas, porque si no se moría el premio. Hablamos del premio Cervantes Chico, que es un premio ya con una historia impresionante que es como nuestro premio Cervantes. No quiero compararlo con el de los mayores porque luego se me enfadan los de Cervantes Chico y con razón, pero es nuestro premio más importante, el que más repercusión tiene en literatura infantil de nuestro país. Y no le hace caso a nadie. Para salir en los medios de comunicación grandes tenía que venir la princesa Leticia, ahora que es reina no viene. No sé si ahora empezará a venir Leonor y esto hará que el premio tenga otra vez repercusión, pero si no nadie se acuerda del premio Cervantes Chico. Y es un premio importante. Que se tratan como premios menores, en lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, y además cuando uno gana el premio Cervantes Chico enseguida le preguntan, y bueno, ¿el Cervantes para cuándo, no? El Cervantes de los mayores. Y dices, pero vamos a ver que no, que yo me dedico a otra cosa. La mini prueba, claro, la vas a conseguirlo, otra cosa, el premio gordo. Entonces yo creo que nos hace falta eso, unos medios de comunicación serios. Es verdad que ahora han nacido varios en nuestro país. Me suena, por ejemplo, el de Con Letra Grande, que lo ha puesto en marcha Radio Nacional de España. Es un podcast de Radio Nacional de España y es una pasada y está súper bien. La Estación Azul de los Niños, que también hace una labor Cristina Hermoso de Mendoza hace un montón de años de una manera increíble, pero hace falta más fuerza y creo que tenía que estar, yo esto lo digo y lo diré 1000 veces, tenía que haber un programa en televisión de literatura infantil en condiciones. Sería genial, ¿no? Nos haría falta. Y que no pueden los medios privados, pero ahí está Televisión Española, ¿no? O sea, creo que es algo que tenía que estar obligatoriamente en la televisión. Me gustaría apuntar una cosa que me ha parecido interesante a raíz de algo que ha dicho Eva, y es que, yo empecé a comprar álbumes ilustrados cuando empezaron a publicarse en España, cuando llegó el boom. Yo todavía no tenía hijos ni tenía una editorial. Es verdad que me trabajaba como ilustradora y diseñadora en el mundo editorial, entonces, claro, era algo que estaba dentro de mi mundo. Pero yo los compraba para mí. No los compraba para... Y de hecho, en mi casa es como que yo tengo muy claros cuáles son los álbumes míos. O sea, que cuando mis hijos se vayan, eso se quedará en mi casa. O los heredarán. Pero son mis álbumes. O sea, que también hay una cosa que me parece interesante y es que... Y de hecho hay gente dentro de la sección álbum, estamos trabajando con subvenciones del Ministerio de Educación y Ciencia para la divulgación de literatura infantil, con gente que está haciendo trabajos con personas adultas, utilizando álbum ilustrado con pacientes de salud mental, con otras. O sea, es que realmente el álbum ilustrado y el mundo de la literatura infantil no es exclusivo de los niños, para nada. Y yo creo que a lo mejor también es algo que, si empieza a entenderse en la sociedad, hará que realmente las sinergias entre el mundo adulto y el mundo infantil serán más fáciles, la valoración de la literatura infantil será más alta, desgraciadamente, porque per se solo para los niños no creo que se consiga, porque habría que cambiar todavía muchas más cosas, pero yo creo que eso también puede ser un estímulo para que la literatura infantil se valore más. Es cierto, yo desde el punto de vista bibliotecario, sí es verdad que nosotros a veces el libro infantil no se presta solo a los niños. Claro. Nosotros tenemos también un público de gente mayor, a lo mejor con poca cultura o con poco nivel cultural, que también, o incluso tenemos gente en el pueblo que empezó a leer hace poquito y utilizan el libro infantil para ello y les gustan las historias y vienen y te cuentan, ¡ay, que me ha encantado esta historia! Y qué bonito, y ¿sabes? Y descubren un mundo precioso ahí, que claro, nosotros hemos ido apartando, ¿no? Los adultos vamos apartando, que parece que no... Porque es un error grandísimo. Apartarse de la literatura infantil es el mayor error del mundo. Exacto. Vamos a hilarlo un poco, porque un día hablando con Eva y con Nacho también el otro día, que ellos enseñan literatura infantil, hablabas del amor
El amor, lo importante que es el amor. Sí, al principio no entendía muy bien lo que me decías, pero luego me he dado cuenta, ¿no? El amor que tienes que tener a eso que estás enseñando, ¿no? Que en este caso es la literatura infantil. Y bueno, vamos a indagar ahí un poquito, ya que estáis aquí, pues... Claro, es que vamos a hablar del amor, sí. Bueno, es que el amor debería estar presente en todo, porque... Claro. Yo te contaba que... como profesora. Claro, yo siempre empiezo las clases citando a Borges, ¿no? Que era escritor, pero profesor de literatura. Y él decía que había enseñado a sus estudiantes a que la literatura es una forma de amor. Porque solo amándola te relacionas con ella de la manera en que necesitas para además después no solo que te pertenezca, te aporte, te ayude, te abra ventanas, te enseñe espejos, sino para que luego tú puedas transmitirla. Si tú no transmites desde el amor, desde la pasión, desde el convencimiento de que lo que estás aprendiendo, enseñando es útil y es maravilloso, es que ese contagio no se produce, se queda en ti. O sea, todos tenemos un profesor que notábamos, aunque tuviéramos 6 años, que odiaba lo que te estaba contando. Y todos tenemos un profesor que amaba tanto lo que te estaba contando, que ya fuera la materia que más alejada te quedaba en ese momento, ese profesor te pertenece y se ha quedado dentro de ti para toda tu vida. Entonces, solo desde ese amor, desde esa pasión, se puede contagiar. Y es que la docencia es eso. O sea, la docencia es amar lo que estás defendiendo. Y desde el primer minuto convencer a tus estudiantes, independientemente de su edad, de que lo que les estás intentando transmitir les va a ser útil, les va a servir, porque también todos deberíamos empezar, ¿no? Cuando enseñamos, la primera clase es yo amo esto y te lo voy a enseñar porque te va a servir para esto, para esto, para esto y para esto, porque si no, los niños, ¿no? Y esa revalorización que tendríamos que hacer de los pequeños como seres muy inteligentes que son, ellos también quieren ser convencidos. Ellos no quieren estudiar matemáticas porque sí, porque es una materia, ¿no? Es más, ellos todavía se plantean por qué estudian lo que estudian. A los mayores a veces se nos olvida ya. Ponemos el piloto automático y esto toca hacerlo. Pero ellos sí, es como estoy aquí y me está enseñando lengua, me está enseñando matemáticas o ciencia, pero ¿por qué? ¿No? Y creo que debería ser el comienzo de cualquier historia, con cualquier materia, con cualquier conocimiento y con cualquier aspecto de la vida. Nos falta amor hacia la literatura infantil, eso está claro. Hacia la literatura en general. En general, sí. Hacia la cultura en general. Ampliamos. Bueno, de verdad que... No salimos. Pero es verdad que en España nos falta ese empujón también a valorar la cultura. Nos falta un poquito. Yo no sé si es algo de España o algo del mundo latino o algo del mundo tal y como está montado. Pero nos falta esa valoración. Amor, cariño hacia Sí, algo, sí, exacto. hacia algo Sí. Pero yo no... Entrelazado, Claro. es verdad que al final la cultura es un entramado de producciones humanas que cuando te interesa una te acaba interesando la otra. Claro. Sí. Es que no están separadas, es que en realidad todo está unido, efectivamente. Lo que pasa es que cuesta esfuerzo, o sea, la literatura cuesta esfuerzo. Entonces, decía Luis Antonio Villena, ¿no? Y lo ponía, Luis Antonio Villena cuando define, ¿no?, para lo que sirve la literatura, decía que es un placer activo frente al placer pasivo que puede ser ver una película. Yo no estoy del todo de acuerdo porque creo que el cine, hoy por hoy, tenemos una cantidad de películas además que... Pero sí, un espectador muy activo claro, también. pero sí de manera generalizada, a priori, aunque solo sea por esa falta del componente visual, ¿no?, o icónico en una novela o en un libro, no en el álbum, pero bueno, que también te exige de hecho, el álbum exige mucha habilidad intelectual e interpretativa. Entonces, ahí es donde volvemos de nuevo a los mediadores. Si tú medias entre la dificultad de un libro y el niño al final se crece. Yo, mi segunda o tercera clase con los estudiantes de literatura, les pongo un cuento de Cortázar súper complicado, se llama Las líneas de la mano, no sé si lo conocéis, pero es muy críptico. Y yo primero les dejo solos con él y claro, yo veo sus caras de ¿pero por qué me hace esto? ¿Por qué me pone el tercer día un cuento que no puedo, que no estoy capacitado para...? Pero en el momento en que yo empiezo a hacer preguntas, a ver, ¿qué imagináis aquí? Tal, ellos se van creciendo porque de pronto esas dificultades se diluyen, entonces entran y descubren ese placer de la dificultad y se crecen y se dan cuenta de lo tremendamente capaces que son y entonces ocurre el milagro, ya están seducidos. Pero claro, para eso tengo que estar yo haciendo 4 preguntas tontas, en realidad, porque mi papel es solamente hacer 4 preguntas tontas muy bien pensadas para que ellos entren en ello. Y es un poco la posición de los adultos
que circundamos con los niños este fenómeno que es la literatura, ¿no? Acompañarles para que sean capaces cada vez de disfrutar de literatura más rica, más compleja, pero que les va a aportar más y que un día puedan volar solos. Eso es lo que es generar un buen hábito lector. Y a veces también basta, y esto yo creo que lo hacéis muy bien en las bibliotecas, dando variedad, porque no todos los lectores tienen, nos pasa a los adultos, no a todos los lectores nos gustan los mismos libros. Y a los niños también les pasa igual. Yo creo que el establecer esas asociaciones, esos vínculos entre, a ver, ¿qué busca un lector adulto en un libro? O ¿cómo se comporta un lector adulto? Traspasarlo a cómo se comporta un lector niño, qué le gusta a un lector niño, yo creo que es muy interesante, porque a veces consideramos que los niños son otra cosa y muchas veces se comportan como nosotros. Y puedes decir, es que a mi hijo o a este alumno mío no le gusta leer. ¿Le has dado una variedad suficiente? Porque a lo mejor lo que no le gustaba era lo que tú le ofrecías, pero si le ofreces otras cosas, resulta que le enganchas por ahí, que su género es en esta época de su vida, y a lo mejor luego cambia otra cosa, ¿no? Pero yo creo que tú has utilizado también la palabra, Eva, aparte de amor. Yo la que utilizo en las clases es una que está muy mal vista ahora, que es la de contagio. Ahora ya no se puede decir mucho. Y creo que es la que utilizaba Ana María Machado en un ensayo suyo. Dice que hay que asegurar el contagio de la literatura, y el contagio se hace por contacto. Y entonces hay que dar de leer. Y una de las cosas que ha dicho Eva, que yo lo digo mucho, por ejemplo, a mis hijos, es el esfuerzo, que es algo que, o sea, vivimos en una sociedad que va muy rápido y que además no quiere esfuerzos, ningún esfuerzo para nada. O sea, todo tiene que ser inmediato, fácil, accesible. O sea, yo creo que en la literatura infantil, pero en cualquier relación con la cultura, hay un esfuerzo previo. Cuando has realizado ese esfuerzo, la recompensa es tan grande que merece la pena. O sea, nadie va a disfrutar de las obras que hay en el Reina Sofía si no va mucho, si no ve mucho, si no observa, si no ve primero otras obras de otros autores. Nadie va a disfrutar de la Sinfonía Patética si no ha escuchado mucho antes. Necesitas ir mamando un poco las cosas para que llegue un momento en el que de pronto es el goce enorme, ¿no? que supone la cultura. Y yo creo que eso es algo que también estamos subestimando actualmente, ¿no? Es como que tiene que ser todo fácil y accesible. La lectura requiere tiempo, esfuerzo, silencio, o sea, silencio en un entorno de tranquilidad, ¿no? Sí. Y vivimos en una sociedad que va muy rápido y que oferta cosas más accesibles. Es mucho más accesible una pantalla, es más fácil, es más... No una buena película, desde luego, que también requiere otra dedicación, ¿no? Y no es para nada pasiva, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí, si hay algún maestro que nos está escuchando, que ojalá haya muchos, una práctica que yo he visto con frecuencia y me parece espeluznante es que una vez que detectan que un libro puede ser interesante para leerlo en clase, lo que hacen es no utilizar el libro, sino buscar si hay alguien que en YouTube ha leído el libro o ha hecho una animación sobre el libro y les cascan la pantalla a los niños. Entonces, como por... ¿De verdad? Sí. Esto está sucediendo. Si buscáis, hay muchísimos libros de los que hay comerciales, están claro, o leídos o animados o con musiquita de fondo. Claro, ¿por qué hacemos eso? Es un acercamiento. O sea, yo lo que creo es que, y conectando con lo que dice Leticia, no podemos pasar de 0 a 100 en un momento. Entonces, cuando nos llegan, independientemente de la edad con la que nos lleguen a las bibliotecas o a las aulas, hay que saber en qué punto se encuentran e ir colocando un itinerario de complejidad creciente, muy estratégico, en el que podemos jugarnos esas bazas. Lo que pasa es que hay que saber que estás jugando como quien pone un cebo para pescar, ¿no? Yo te pongo al youtuber leyendo cuentos o cojo ese bestseller que ahora mismo está leyendo todos los niños para conectártelo, ¿no? Esto es una herramienta que se llama itinerarios de lectura, o sea, colocar en un itinerario varias lecturas interconectadas por un tema, por un tópico, por un género, de tal manera que la primera es la más accesible, la más cercana, incluso una que han elegido, porque la libre elección, no estamos hablando mucho de esto, pero la libre elección es súper importante, que los niños puedan elegir los libros. Luego habrá que conectarlos con otras cosas, pero yo utilizaba mucho en secundaria un itinerario que empezaba por Crepúsculo de Stephanie Meyer,
pero lo interconectaba. Gran novela, efectivamente, pero elegida por ellos, ¿no? Elegida por ellos. Y lo interconectaba con La Bella y la Bestia, con Romeo y Julieta y con Drácula de Bram Stoker. ¿Por qué? Porque ninguna no existiría Crepúsculo si no existieran esas tres, esa obra de teatro y ese cuento y esa novela. Entonces los niños comprenden también la riqueza de la literatura anterior, que ha propiciado que haya un fenómeno de masas y que les encanta como Crepúsculo, y revaloriza el hecho de que exista otras cosas, porque si no, no habría existido esa novela que ahora hacen colas, ¿no? Y colas para que la autora les firme. Entonces, es un poco nuestra clave, nuestra posición, ¿no? Como adultos en ese camino que les enseñamos. Sí, pero y además cuando ya se meten, porque esto que estamos hablando todo, yo creo que estamos hablándolo para los adultos. O sea, los niños lo tienen más que interiorizado. Y los niños son los que más leen en nuestro país. Cuando dicen, no, es que los niños no leen, pues yo creo que en nuestro país son los que más leen, y de hecho por eso se está sosteniendo también la literatura, ¿no? Porque nuestros niños están leyendo mucho. Pero si les metes en el juego de la literatura, si desde pequeños empiezan a entrar, que los niños no salen, es que les encanta, es que la disfrutan. Y yo añadiría una cosa que creo que es importante, que tiene que ver con los libros, que es algo que creo que vosotros hacéis, que es la narración oral, el teatro, o sea, al final quieres leer porque quieres conocer otras cosas, te interesan las historias, eres un poco como un voyeur de la vida, ¿no? O sea, por eso te interesa leer, porque realmente es como quiero descubrir, ¿no? Si descubres con otros mundos, te va a interesar la literatura infantil. Bueno, no es una receta, pero seguramente te acerque, ¿no? O sea, si ves a los titiriteros de Benefa hacer una representación, probablemente un libro te va a parecer cercano. Ahora eres tú el que trabaja para descifrar eso que sucede, pero es algo que ya te resulta reconocido, ¿no? O sea, que en realidad todo las sinergias están en todas las cosas. El mundo de la literatura no es algo estanco, desde mi punto de vista no es algo cerrado, que empieza y acaba cuando se cierra o se comienza un libro. Va más allá. Al final es un mundo de emociones, ¿no? y de diversión, sobre todo. O sea, que al final requiere esfuerzo, requiere preguntarse, pero la literatura al final es divertirse, es emocionarse y es sentir. Es una experiencia también. Yo creo que ese es el gran problema que nos hemos encontrado muchas veces, por ejemplo, en secundaria, que en vez de ofrecer esa diversión, ese sentimiento, esa emoción, lo que haces es, das un libro sin explicar nada y dices, tienes que leer esto, porque me lo leí hace 15 años y es muy bueno y te lo tienes que leer tú. Y claro, y el chaval dice, vale, pero es que esto a mí no me dice nada. Entonces, si no sabemos... Bueno, y aparte, dentro de 15 días te vamos a hacer el examen de esto que has leído, ¿eh? Sí. Que yo creo que también es un asesino de lectores, ¿no? Los exámenes de lectura, creo que, bueno, esto lo decía Rodari, ¿no? Era el que decía, cómo me ha gustado leer, qué lástima que ahora tengo que hacer la ficha del libro y le voy a odiar. O sea, estas cosas son así. O sea, creo que no, si para disfrutar del cine nadie te obliga a ver Casablanca, ni nadie te obliga a ver Lo que viento se llevó o películas clásicas, porque hay que leer, claro, porque hay que leerse un libro clásico para disfrutar de la literatura, que está muy bien, como tú dices, a raíz de leer un libro que digas, oye, pero es que esto viene de estas raíces y a lo mejor te interesa acercarte, fantástico, pero no empieces con la raíz. Porque sí, y luego depende lo que ha dicho, ¿no? Nacho, ¿no? Que de cada niño tiene sus... O sea, que a veces, no sé si os ha pasado que te pregunta gente, tengo un niño de 5 años, ¿qué le compro? ¿Qué le gusta? Claro, o sea, ¿qué le compro? ¿Qué le gusta? ¿Qué le interesa? ¿Qué está viviendo? ¿Qué es, ¿cómo es su mundo? Los bibliotecarios lo vemos a diario. Es decir, el padre que dice, es que tiene 5 años, ¿qué me recomiendas? Y entonces te enseñas un estante entero lleno de libros para niños, en teoría orientado a niños, porque claro, nos vemos obligados muchas veces ahí a... Claro, hay que etiquetar, claro. A etiquetar y a catalogar y a todo. A veces no es nada fácil, porque es como las leyendas tradicionales, ¿no? Y ahí podemos enlazar un poco. Tú tienes... ¿Por qué siempre se recogen en libros infantiles? ¿Por qué siempre parece que una leyenda tradicional, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a Hans Christian Andersen, que recogió mucha literatura de leyenda que había nórdica, y la recuperó y la recogió para niños, ¿no? ¿Por qué parece que siempre esas grandes leyendas van dirigidas solo a niños?
no sé, porque ahí hay una diversidad de lecturas importante, ¿no? No lo sé. Eso también es importante verlo, ¿no? En los libros tú dices, bueno, ¿qué quieres para tu hijo? Un libro así un poquito, pues bueno, El patito feo, por ejemplo, ya que estamos hablando de Andersen. El patito feo es un libro que, bueno, yo creo que se ha debido editar millones y millones de veces de formas muy diferentes, muy ¿no? diferentes. Sí. Desde con ilustraciones, sin ilustraciones, con el mensaje es el que es y es universal y tal, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? ¿Un libro de esos o prefieres un libro, pues eso, lo que hablábamos antes, más actual, o un álbum ilustrado donde, no sé, eso lo vemos muchísimo en los bibliotecarios. Los padres llegan y te dicen, dime un libro para él. Claro, yo creo que lo ideal, y esto no sé si estaréis de acuerdo... Que le doy al niño, o sea, me está dando una responsabilidad importantísima. Sí, que lo ideal es soltar al niño en la biblioteca o en la librería y dejarle elegir. Creo que sería lo ideal. Sí, no, y luego, de claro, hecho, si te traes 50 obras de Grey, le dices que no. El acceso directo en las bibliotecas, tiene su parte buena y su parte mala. Y los que somos bibliotecarios sabemos de encontrarte en la sección infantil totalmente revuelta y hecha un desastre que luego tienes que volver a colocar, pero bueno, por lo menos le has dado la opción al niño, sí, claro, de mirar y decir tal. Fíjate, esto lo decía mucho Pilar Pérez del Dragón Lector, que cuando empecé a ir hace unos años, yo veía que los niños tocaban los libros en la librería y decía, pero Pilar, ¿les dejas? Y dice, claro, ¿cómo no vas a dejar a los niños tocar los libros? Si es que tienes que dejar que vengan, que toqueten, que cojan y que elijan. Porque si no, no saben lo que se van a llevar. O sea, es como tú cuando vas a la compra. O sea, sí. Claro, entonces es verdad que... No vas a ciegas. Para el orden de la biblioteca es un poco tal, pero creo que es lo ideal, que los niños sean los que elijan lo que quieren leer y lo que quieren disfrutar, ¿no? Y se equivocarán como nos equivocamos todos. O sea, esto es así. Pero ellos los niños normalmente son muy naturales. Cogen un libro, no les gusta y hacen así. No, desde luego. Lo tiran a un lado, sí, o sea, lo tenemos comprobadísimo aquí. Cuando vienen visitas con el cole, les sacan los libros, los tienen por el suelo, lo cogen, lo miran. Hay veces que cuando uno coge uno y se ríe, todos van a por el mismo libro y se pelean por él porque es el que, no sé, les llama más la atención, no sé si por el dibujo, por lo que estén tratando a veces el tema en el cole y cosas así. Pero sí que es verdad que ellos saben perfectamente, o sea, hacen así con el libro cuando ven que no les entra, o sea... Sí, os quiero hacer yo una pregunta, te voy a hacer yo una pregunta, yo la hago a los 4. Pero tú no estabas aquí para hacer preguntas. Pero voy a hacer una. No puede evitarlo. No puede evitarlo. Lleva la sangre. Si no, Claro, ¿qué opináis de los diferentes planes de fomento a la lectura que se lanzan desde la Comunidad de Madrid o desde España? Ostras, qué pregunta. Yo no estoy demasiado al tanto, o sea, no sé si lo preguntas por uno en particular. No, en general. Pues que depende de cómo se lleven a cabo, porque siempre tienen cierta libertad y hay centros que lo hacen con más delicadeza y con este espíritu de amor que hemos dicho, y hay centros que muy bien intencionadamente ponen un libro por semana para que el niño se ahogue en una lectura academizada, en la que después tiene que hacer una ficha, porque además siempre son el mismo tipo de actividades. Y lo que hacen es todo lo contrario, o sea, el resultado es que el niño acaba hasta el gorro de tener que leer algo que le están todo el rato imponiendo, y de hecho esos son los que se van los premios. Que todo esto es una situación muy compleja, igual que antes cuando hablábamos de los premios, que los premios al final los que ganan, o mayoritariamente los que ganan, son obras que sinceramente un público infantil rara vez podría apreciar, porque es una literatura tan compleja, rica, que pertenece más al ámbito de la literatura adulta. O sea, es innegable su calidad, y con los planes de fomento de lectura creo que nos lo llevamos igual, o sea, es un mal endémico, nos lo llevamos al terreno de lo adulto, una y otra vez. Que lean mucho, que lean clásicos, pero luego hay centros que lo hacen muy bien, ¿eh? Yo el año pasado estuve en un centro de Fuenlabrada dándoles un curso a través del CETIF, y me parecía que tenía una relación súper sana con la literatura. Fuenlabrada y la literatura infantil son un tándem ahí. Sí, pues era muy de libre elección, pero también de guiar, estaban muy al tanto en la biblioteca de aula de lo que querían los niños, o sea, me parecía que era muy, muy sano todo, y seguramente ahí conseguirían esos tan necesitados hábitos lectores. Mónica, la muestra, por ejemplo. La muestra del libro, pues es un ejemplo, ¿no? Depende de la Comunidad de Madrid, se hace una selección de libros que luego van recorriendo todas las bibliotecas, y ahí en nuestra labor también como bibliotecarios es mostrarla, enseñarla,
colaborar con el colegio, colaborar con cualquier institución que quiera venir a ver la muestra. Nosotros la tendremos este año otra vez, ya después de este año pasado que no pudimos porque nos pilló en plena pandemia. Claro. Y claro, tener aquí 300 y pico libros que vienen por edades y tal, y no poder mostrarlos, pues es un poco tonto. Así que a finales la vamos a tener en diciembre nosotros aquí en la biblioteca. Y bueno, y existe un catálogo, que es verdad que lo tengo aquí. Yo le estoy echando un vistazo y me gustó bastante la selección. Bueno, yo creo que es un catálogo que hace una selección bastante lógica y de libros con todo tipo de editoriales tal, y bueno, es una forma, sí, claro, está dentro del plan de fomento a la lectura aquí en la Comunidad de Madrid, y lo intentamos las bibliotecas a través también de la narración oral. Siempre iniciamos la muestra con un narrador oral que muestra alguno de los libros que vienen en este catálogo, y bueno, pues... Claro, ¿no tenéis la sensación de que los planes de fomento a la lectura, ya no hablo de los centros en particular, sino los planes generales, son como pequeños, eso, sí, no iba a decir apaños, pero parchecillos, parchecillos o zonas estancas, en esta zona ya está, y luego te encuentras oasis como centros educativos donde hacen una labor fantástica, bibliotecas, librerías, centros de cultura, pero que no hay una dirección o un sentido o venga, vamos a ir hacia esto. Nos falta también ese... Bueno, yo creo que ya que empiece a valorarse la literatura infantil y la literatura en general, en el mundo de la educación, o sea, que los maestros se den cuenta a mí me parece que eso es es como fundamental que eso ocurra. Y de ahí, o sea, son muchas ramas, no es solo una solución. Creo que es la divulgación, como dices tú, en la prensa. O sea, en Suecia abres un periódico y tienes a los autores de infantil. Y no es una página con 4 títulos, entrevistas. O sea, es como, exacto, no, es que realmente la literatura infantil y la literatura en general aparece en la prensa como una noticia más. Entonces, claro, eso hace que una sociedad viva los libros de otra forma. Claro, día a día. Y eso que, por ejemplo, en Suecia las librerías pequeñas y tal, pues prácticamente no existen. O sea, que encima lo tienen más difícil y la gente tiene otra relación con los libros. O sea, no es que esté poniendo a Suecia como un ejemplo a seguir, no hay ninguna sociedad perfecta. Pero quiero decir que, claro, eso influye mucho, ¿no? Entonces creo que son muchos puntos, no solo uno. Probablemente esto es bueno, está la muestra del libro, el catálogo, todo esto, claro, pero si no hay profesores que sepan transmitir, si no piensan que es apasionante esto, ¿cómo le vas a ver? O sea, si ese catálogo y un manual de instrucciones de la muestra no les llega a todos los maestros, ¿no? Nosotros desde aquí solemos repartir siempre a las bibliotecas. Yo por lo menos me llegan varios ejemplares que damos al colegio, damos... Sí, pero Mónica, es una labor que os llega y cada biblioteca lo hará su trabajo y lo hará a su manera, y cada centro lo aceptará, pero no sé si debería haber un organismo superior que al convocar esto ya directamente no tuvieses tú que encargarte de hablar con el director del centro, sino que le llegase al director del centro con, oye, mira, esto es la muestra y esto es lo que tienes que hacer. Claro, eso sería wow. Directamente. O sea, yo creo que necesitamos algo así, ¿no? Bueno, es una cosa que se hace más dentro del terreno del departamento de bibliotecas, y por eso se plantea así, un poco para que la biblioteca sea un poco el foco de irradiación de esto, ¿no? Que podría hacerse de otra forma, por supuesto, pero vamos, bastante, que lleva bastantes años ya, dejemos que la muestra siga para adelante. No, desde luego. Y que no se pare, porque en cualquier momento puede ser que de pronto ya no haya dinero para esto, ¿no? Entonces es una suerte que lleve tantos años, porque mira, es la 35 muestra. O sea. Esos oasis de los que hablábamos antes, ¿no? Y además, fíjate, hablando de bibliotecas, las bibliotecas escolares de Galicia han sido nominadas desde España al premio Alma. Galicia es verdad que se lo está trabajando mucho. Es una cuestión de ponerse. Bueno, pues yo, como llevamos ya casi una horita, que parece que no, pero una horita hablando, tenemos que ir poniendo un poco de punto, bueno, ponerle un poquito de fin a esto. ¿Qué conclusión podemos sacar del libro en España? Claro, estamos hablando siempre de España. Hemos hablado de los temas, hemos hablado un poco de edición, un poco tal.
hemos sido un poco, ¿no? Un poquito pesimistas, yo creo, ¿no? Hemos sido un poco pesimistas. Hemos buscado los puntos negativos porque hay muchos positivos. Pero para abrir un camino de mejora. Claro, pero bueno, por eso quiero terminar pues con un poco de optimismo, ¿no? Y decir que, bueno, que me digáis un poco vosotros una parte positiva, una cosa buena que hayáis visto. Es que podríamos decir muchas cosas buenas. Divulgador, comunicador, conoces a fondo editoriales, conoces a fondo. Es innegable, hablabas del amor, el amor que hay por la literatura infantil en nuestro país es, wow, no se puede negar de ninguna manera por muchísimos millones de personas. Y la calidad de autores que tenemos. Es que tenemos unos autores, tenemos ahora mismo una plantilla de autores en nuestro país que es, que si lo conociesen en países de fuera que no sean Corea, porque por lo que sea en Corea no traducen mucho, pero si hubiese más países que tradujesen a nuestros autores, alucinarían, pues yo qué sé, con los Alfredo Gómez Cerda, Mónica Rodríguez, Pedro Mañas, Jordi Serra y Fabra. Podríamos estar aquí horas y horas y horas diciendo nombres porque tenemos autores impresionantes. Y es verdad que hemos tenido autores que nos han traído hasta aquí, pero yo creo que es ahora donde estamos en el punto fuerte y tenemos una calidad impresionante. Nos hace falta que fuera la conozcan y creo que nos hace falta que nos conozcan mucho más. El tema del principio, un poco, falta ese respeto un poco al libro y a la literatura infantil aquí en España. La difusión internacional, ¿no? Eso es, yo creo que nos hace falta un organismo que se dedique a poner en valor nuestra literatura infantil y exportarla. Y se está intentando hacer. El otro día recibí un correo de una editorial eslovena, Malink, que vamos a entrevistar en Menudo Castillo, porque lo que está haciendo es coger literatura, además me resultó muy gracioso porque era literatura española pero periférica, de Cataluña, de País Vasco, de no sé qué, y la están llevando a Eslovenia. Pues eso ya es un punto, ¿no? Pues es otro país donde tenemos un punto. Establecer más canales, ¿no? Yo creo que tenemos que estar en todas partes. Y, por ejemplo, hace un par de meses se entregaba el premio más importante de las bibliotecas estadounidenses y había un libro traducido del español, ya. O sea, eso también es un punto, que era un libro que había llegado desde España. Pero habitualmente a ese mercado los españoles no llegamos. Y hace falta llegar a ese mercado, al estadounidense, al inglés, al francés. O sea, nosotros traducimos mucho de todos los países, pero nos cuesta más que nos traduzcan, menos a Corea, que nos traducen mucho. Yo creo que también algo que hemos dicho y se ha quedado un poco en el tintero y es súper interesante porque es algo muy positivo, es que estamos recuperando ese carácter intergeneracional de la literatura que preexistía cuando nos dio por despiezar la literatura y convertirla, ¿no? A finales del 18, principios del 19, esto es para niños, esto no lo es. Cuando los Grimm o Perrault o, bueno, Andersen, ¿no? También cogía el folclore y nos lo ofrecía, al principio era para todo el mundo, porque ese folclore pertenecía a todo el mundo y luego empezamos a pensar que no, que solo le podía pertenecer a los niños y ahora está volviendo, a través del álbum, a través de ese disfrute, a través de la narración oral, de esas historias que no tienen edad. Y creo que eso es muy bonito y muy bueno, porque nos hace tener un consumo familiar, ¿no? Intergeneracional de la literatura que nos satisface a todos a la vez y que nos une también en esa lectura. Y creo que eso lo tenemos bastante consolidado también. Sí. Creo que una cosa buena que tiene la literatura infantil actual es que seguimos teniendo Andersen. Sí. Y lanzo aquí, vuelvo al centro. Ahora vamos para cerrar. Sí, porque es que he estado mirando en catálogos y se sigue reeditando continuamente nuevas versiones. Sobre todo es verdad que, bueno, además incorporándose al modelo de amplia ilustración, con ediciones en Edelvives, por ejemplo, de cuentos en particular con ilustraciones a doble página, etcétera. Pero también colecciones, o sea, claro, Andersen escribió 150 y pico cuentos. Es verdad que se suelen publicar y reeditar solamente una decena de ellos, pero bueno, aún así, el año pasado Akal sacó una edición crítica con, pues no sé, eran un montón, ¿no? Editados por María Tatar, que es una especialista norteamericana. Bueno, esto sigue vivo y fíjate, yo creo que nos está faltando este tipo de narración de cuentos, es decir, la ilustración ha traído al mundo del libro infantil
un ámbito pues enorme, ¿no? Un universo todavía en explosión, ¿no? Pero eso ha hecho que se reduzca, en mi opinión, y es seguramente, bueno, puedo estar equivocado, se reduzca la calidad de la narración en prosa. Y yo sugeriría que volvamos a Andersen y a escritores como Oscar Wilde, escritores que han escrito una narrativa más larga, que por cierto los maestros no la conocen, claro, hablan el Patito Feo y van directamente a Disney, no leen, y luego se sorprenden pero es distinto, pero es como, sí, claro. Las sirenitas no... Se casa con el príncipe. La cerillera es de Andersen. Sí. La cerillera, qué cuento más triste, ¿no? Claro. Más Pero qué hermoso. triste. O sea, Qué bonito, Pero también agita un poco con la vida El de príncipe Andersen. feliz, anda, que no es un cuento triste. Tenemos escuelas de ilustradores, tenemos másteres de ilustración y no tanto de creación literaria infantil. Está empezando a salir, eso es verdad. está empezando a crecer, porque por ejemplo la Escuela de Escritores en Madrid está funcionando muy bien en ese aspecto, pero está empezando a funcionar todo este asunto. Entonces yo creo que nos queda un caminito por recorrer. Sí, por recuperar oye, ¿cómo es una buena prosa para niños? Evidentemente Andersen se ha quedado desactualizado en muchas cosas, ya no es difícil traducirlo y que suene actual, porque tenía unas frases mucho más largas de las que estamos acostumbrados ahora, una amorosidad en las descripciones que ahora... Pero ese cuento largo creo que se está perdiendo porque han triunfado otros formatos y también es lógico que la literatura evolucione, pero a mí me gustaría poder encontrar, pues como Fernando Alonso, por ejemplo, un escritor español que hacía cuentos así largos y decir, ostras, esto sigue vivo, ¿no? Yo creo que se está perdiendo un poco. Sí, que eso yo creo que era lo que viví, lo que yo he vivido de niña, porque no había álbumes ilustrados. Claro. Leíamos a Fanfarias, leíamos... Claro, sí. O sea, no me refiero a los autores clásicos, que por supuesto les leíamos, pero leíamos a Ursula Wolfeld, Christine Ostingler, o sea, autores que no podíamos leer un álbum ilustrado. Esto es de ahora, o sea que... Eran autores que nos daban ellos la imagen visual y tú le estabas leyendo y te la estabas haciendo en la cabeza, ¿no? Tenías 3 o 4 pinceladas en el libro y no había más. Las colecciones de Alfaguara, aquellas que yo todavía las conservo, tenían eso. Sí, había algún libro de esos todavía de Alfaguara, de hecho, aquí en la biblioteca todavía tenemos alguno, ¿no? Entonces, dices tú, te daba la pincelada esa de tal, el resto era tu imaginación, ¿no? La que tenía que ver esos personajes, esa tal. Que por otro lado, con lo visual, con la ilustración se ha ganado lo que tú decías, es que hay cosas, hay joyas. Claro, la historia es el juego de ganar y no perder, quizá lo que dice Nacho, bueno, ¿no? Eso me lo he encontrado, por ejemplo, hablando de Del Vives, en la nueva publicación de Bambi, por ejemplo, ¿no? Que te publican el cuento original de Bambi, que es un libro. Es un libro que lejos de lo que nos ha hecho Disney es un cuento de miedo, porque es un libro de miedo, es una novela de terror, ¿no? Que todo está lleno de enemigos y tienes que tener mucho cuidado porque que además es un libro escrito durante los primeros, el alzamiento nazi, y está escrito por un judío. Y está contando todo el terror que le genera su alrededor y los enemigos que puede llegar a tener, ¿no? Pues eso Del Vives ahora lo está publicando, te lo publica la versión clásica con unas ilustraciones impresionantes y es que te lo bebes sin querer. Peter Pan ha hecho lo mismo con ello, Ana la de Tejas Verdes, o sea, está haciendo un trabajo de recuperación de estos textos que son impresionantes y yo creo que eso también hay que valorarlo mucho y volver a esos clásicos y leerlos. Creo que son fundamentales. Podríamos estar horas y horas hablando, pero tenemos un tiempo y entonces yo había pensado un poco para terminar, ¿no? Fijarnos un poco, que ya Nacho ha entrado un poquito en la figura de Andersen, puesto que este programa de Biblioradio que estamos haciendo lo vamos a colgar mañana en la página de la OEPLI, porque nos hemos adscrito a ella para poder lanzar ciertas iniciativas, proyectos y cosas. Entonces, bueno, voy a leer un poquito de la vida de Andersen, que ya la conocéis, y si queréis, pues comentar algo o que cada uno me diga cuál es su libro preferido de Andersen o lo que sea, ¿vale? Dicen que era un hijo humilde de zapatero, que aprendió muchos oficios, pero no finalizó ninguno, que con 14 años huyó con un poco de dinero que tenía a Copenhague, dispuesto a hacer fortuna como actor y cantante. Malvivió, escribió algunas obras y después de privaciones y desengaños consiguió despertar el interés de personalidades del país que se ocuparon de su formación.
siempre sintió que su origen humilde era un lastre y fantaseaba con ser que era el hijo ilegítimo de un gran señor. Nunca se supo bien, pero bueno. Además de novelas, poesía, teatro, escribió una autobiografía, que yo personalmente no sé si alguno la habéis leído, yo no, se llamaba La aventura de mi vida, y publicó valiosos libros de viajes, fruto de sus experiencias, ya que pasó aproximadamente 10 años de su vida viajando por Alemania, Gran Bretaña, Turquía, España, entre otros países. Estuvo en España, además. Viajaba siempre con una cuerda en su maleta, por si debía escapar por la ventana, por algún incendio o lo que fuera. Y fruto de su viaje más largo es el libro El bazar de un poeta, de 1848. Luego, en 1851, publicó sus vivencias por Suecia, que es un libro que se llama En Suecia. Y también escribió en 1862 su vivencia por España, cosa que yo tampoco sabía y me encantaría leer alguna vez. Se le conoce sobre todo por sus cuentos infantiles, algunos inspirados en leyendas nórdicas y cuentos que iban de boca en boca, ¿no? Como siempre, pero la mayoría de ellos fueron inventados y caracterizados por una gran imaginación, humor y sensibilidad. Algunos críticos sugieren que estas historias reflejan parte de sus propios conflictos como escritor. Y se le hablaba mucho, entre otros, del paralelismo entre el patito feo y la vida del autor. Dice, en cualquier caso, estos más de 200 relatos, algunos traducidos a muchísimas lenguas, han sido reeditados y gracias a ellos tuvo el privilegio de ser reconocido en vida como un autor, convirtiéndose en uno de los clásicos de la literatura infantil. Según el Index Translationum, es uno de los autores más traducidos que hay ahora mismo y su obra ha inspirado, como hablábamos antes, numerosas películas, teatros, incluso ballets, ¿vale? Él nació en Odense, que es una localidad muy cercana a Copenhague, y allí está su casa museo con fotografías. Para preguntaros un poco si conocéis algún cuento de él, que me lo digáis, y también vamos a terminar leyendo el texto que sugiere la OEPLI, escrito por Margarita Engel. Dilo tú. Margarita Engel, y ya finalizamos, ¿vale? Esta mujer es cubanoamericana. Que este año el IBI, todos los años, bueno, esto lo sabéis todos, pero todos los años elige un país como embajadores del libro infantil y este año ha tocado a Estados Unidos. Entonces están ahí. Bueno, yo quiero añadir a tu biografía que dicen que Andersen era un grandísimo narrador de historias, como oralmente. Dicen que fue actor. Claro, quiso ser actor, pero dicen que encandilaba cuando se ponía a narrar, o sea, no solamente escribía, sino que luego narrando oralmente debía de ser fantástico. Hay varios testimonios de amigos suyos y que han quedado recogiendo esa apasionante, esa desde versión luego. suya. No, Andersen para haber paseado un ratito con él, ¿eh? Sí. Para haber paseado un ratito con él. No, sí que tiene cuentos inolvidables, por eso os decía que si queríais sugerir alguno, pues yo me acordaba del de la cerillera porque recuerdo llorar de pequeña. A mí también, yo creo que a todos nos deja huella ese cuento. El patito feo, ¿quién no conoce al patito feo? Bueno, por La Dios. Sirenita, el soldadito de plomo, yo creo que además maneja maravillosamente bien la tragedia, que es un género muy insólito en el ámbito de lo infantil y me parece, o sea, de hecho, tan insólito que en las versiones cinematográficas, como todos sabemos, han manipulado los finales porque no querían dejar con ese mal sabor de boca, ¿no? De sus finales. Ahí podíamos también haber Ahondar profundizado, mucho, andar sí, un poco, ¿no? Estos finales que se les da a los cuentos, que se les cambia de pronto y que, bueno, los que estamos... ¿De dónde vienen todas las historias que tenemos hoy, de estos cuentos, ¿no? ¿De dónde viene Toy Story? Del soldadito de plomo. O sea, si es que es así. Y tú solo dices a los niños y dices, ¿qué me estás contando? Esto no tiene nada que ver. Y es verdad que la historia en sí no tiene nada que ver, pero esto de que unos muñecos, juguetes que cobren vida, es que es así. Entonces, bueno. De plomo, por ejemplo. Claro, claro. Sí, sí, O sea, y Andersen, fíjate, siempre hablamos de los hermanos Grimm, pero creo que Andersen es el gran creador, el gran escritor de la literatura infantil universal, ¿no? Yo creo que es el más... Porque los Grimm al final lo que hicieron fue recopilar... Y bueno, luego hacerlas a su manera, pero recopilar. Cosilla. Sí, pero básicamente eran folcloristas. Y Andersen es otra cosa. Y él luchó mucho para decir, oye, que estos son mis cuentos. Los he hecho yo. Que los he hecho yo.
Eso es. Bueno, pues vamos a empezar a leer. Yo voy a leer las 4 primeras, ¿vale? Vale. Luego sigues tú con el siguiente. Hay 5 estrofas, ¿eh? Sí, justo. Jugamos así Yo a leo la primera. esos saltos que hay. Fenomenal. Y sigue Eva. Digo, cuando leemos, a nuestras mentes les crecen alas. Cuando escribimos, nuestros dedos cantan. Las palabras son percusiones y flautas en la página, pájaros cantores que alzan el vuelo y elefantes trompeteros, ríos que fluyen, cascadas que caen, mariposas que revolotean en lo alto del cielo. Las palabras nos invitan a bailar, ritmos, rimas, latidos del corazón, galopes, aleteos, cuentos nuevos y viejos, fantasías y realidad. No importa si estás cómodo en casa o cruzando fronteras hacia un nuevo país y una lengua extraña, las historias y los poemas te pertenecen. Al compartir palabras, nuestras voces se convierten en la música del futuro, en paz, alegría y amistad, en una melodía de esperanza. Bueno, pues así acabamos esta primera charla. Digo primera porque espero que se convierta en algo más habitual aquí en nuestra biblioteca. Y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Es una suerte que tengamos aquí en la Sierra Oeste gente como vosotros, y que podamos transmitirlo. Esa es otra de las partes importantes, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. A ti, Mónica, por organizarlo. Y aquí acabamos un nuevo programa de Biblioradio y esperamos veros dentro de poco.